¡Tarán! ¿Cómo me quedó el vestido? A mí me encantó, me sentía súper linda con este vestido. Me encanta que los talegos son prendas muy cómodas que se ajustan un poco al cuerpo y resaltan la figura, pero pues que no entallan, ¿sí? Entonces eso es lo bonito de ellos. Son prendas muy versátiles, fáciles de vestir, de combinar, dependiendo del textil en el que se haga y de los zapatos que se utilicen. Vamos a darle un aire un poco más casual o un poco más informal. El denim viene en tendencia y estos pisos decorativos también, por eso quise hacerlo. Ustedes saben que yo hago prendas que se adapten a mi estilo, teniendo en cuenta las tendencias y demás, pero siempre pensando en que me hagan ver bonita y que yo me sienta cómoda con ellas. Así que si este talego les gustó, anímense a hacerlo porque a mí me encantó. Para iniciar a hacer este vestido vamos a trabajar con los moldes de tejido plano y vamos a hacer la parte superior del vestido, que va a ser como un topcito, ¿sí? Entonces vamos a trazar el molde del centro delantero por todo el contorno hasta la cintura, luego el otro hacemos que coincida en el punto del hombro y en el busto y lo trazamos hasta el piquete que tenemos para hacer la pinza del costado. Giramos el molde y ampliamos el costado para que se genere la pinza y hacemos también la pinza del centro. La pinza del centro es de 3 y la del costado es de 4. Terminamos de trazar el costado y trazamos en el centro lo que completaría la pinza. Listo, teniendo el molde así, entonces tenemos la pinza del costado, que es una amplitud que nos va a permitir cuando la cerremos poder dividir el molde en dos. Listo, pero pues no nos adelantemos, acá se la estoy construyendo para que la tengan en cuenta. Vamos a definir hasta dónde va a ser el escote de nuestro vestido. Entonces por el centro voy a bajar 12. Para mí está bien 12. Si a ustedes les parece que está muy arriba, se miden y lo hacen pues a gusto de ustedes. ¿Listo? Vamos a dar la medida de radio de busto, que son 9 centímetros, y esta medida de 9 es una medida estándar para cuando se tiene un busto de tamaño normal. Cuando el busto es muy grande o muy pequeño, pues se pueden medir preferiblemente. Lo ideal es que el corte de este vestido nos quede justo debajo del busto, ¿sí? En el costado vamos a subir 1 centímetro para evitar que el vestido se nos esté bajando o que se nos vea como el gordito de la sisa. Bueno, subimos 1 centímetro. ¿Listo? Y teniendo ese centímetro así, entonces vamos a determinar que nuestro escote va a llegar desde los 12 hacia el 1 del costado, ¿sí? Es como si fuésemos a hacer un straple, simplemente que le vamos a colocar unas tiras. Listo, entonces sacamos del centro hacia adentro una línea un poco recta y traemos en semicurva el resto de la línea. Listo, ya de ahí para abajo va a ser nuestro vestido. Como esto es como si estuviéramos haciendo un straple, entonces debemos eliminarle una pincita ahí en el justo donde se encuentran los dos moldes en el centro, 1 centímetro a cada lado. Estas pinzas no las vamos a construir, las vamos a cerrar ahorita que estemos dándole forma al molde. Y en el radio de busto, entonces simplemente trazamos la línea, hasta ahí va a llegar nuestro molde, ¿sí? No le entramos el centímetro y medio para entallar, para darle la forma al busto, porque pues no lo necesitamos, ¿bien? El largo de ese top vendría siendo a la altura del radio de busto, entonces escuadramos con el centro delantero pasando por los 9 del radio y llegando hacia el costado en una línea recta. Este sería nuestro, digamos que el tamaño de nuestro top. Ahora debemos ubicar la mitad entre esta medida y esta otra para poder hacer un corte y separar el molde en dos partes, ¿sí? Entonces acá hay más o menos 14 centímetros, entonces en 7 sería la medida. De esta mitad hacia el costado vamos a trazar una semicurva, pero para ello necesitamos trasladar la pinza. Y las medidas que le di fue 3 y luego bajé 2. Al ubicar esos dos, más o menos la pinza me queda en la mitad, ¿sí?, del recorrido, porque ahorita yo voy a cerrar esa pinza, pero voy a trazar una línea por donde voy a cortar para poder cerrar esa pinza, ¿sí? Fíjense que ahí más o menos esa vendría siendo como la forma que va a tener el molde, ¿sí?, el corte que voy a hacer. Entonces acá yo trazo una lineecita que llegue justo hasta donde empieza la pinza.
Por esa línea pespunteada que yo acabo de trazar, yo voy a cortar para poder cerrar esas pinzas que les estoy señalando. Entonces miren, acá tengo el top y voy a cortarlo por todo el centro delantero para que no tenga ahí excesos de papel. El resto lo voy a dejar así. Entonces corto por la línea pespunteada hasta donde empieza la pinza. Llegando ahí, entonces el molde se me deja manejar, ¿sí? Puedo cerrar la pinza y miren que se abre más el molde, aunque yo no necesito el molde abierto porque lo voy a separar en dos partes. Sí necesito cerrar esa pinza para poder cortar, ¿sí? Entonces acá coloco un alfilercito y voy a cerrar las otras pinzas, la pinza del centro y la pinza que me va a corregir el escote para que no me quede suelto. Al cerrar la pinza, la línea del escote cambió de forma, entonces voy a corregir acá con una reglita, una línea casi que recta, esta nueva forma que debe tener mi escote. Y para darle la forma a las dos piezas y poder separar este molde en dos, yo voy a continuar desde donde dejé el corte, ¿sí? Más o menos hasta la mitad del costado. Fíjense que desde el 1 que aumenté hasta el largo que le di, ahí en una semicurva yo trazo esa línea. La línea de la parte de abajo también la corrijo para que me quede una línea más bonita y con mejor forma. Como yo voy a separar este molde en dos piezas, entonces marco una la parte de arriba y dos la parte de abajo. Recuerden que esto sale a doblez de tela. Ahora entonces sí voy a cortar desde donde había dejado el corte inicial hasta por la nueva línea que hice hasta llegar al costado. De esta forma entonces separo mi molde en dos partes. Recuerden corregir la línea del costado, ¿sí? Porque pues en la parte de abajo también se deformó. Voy a cortar el molde por toda la línea que es y luego le hago los aumentos de costura que vendrían siendo uno por cada lado excepto por el centro. Y termino de cortar la pieza 2. Acá es donde les digo que corrijan, yo simplemente lo hice ahí como sabiendo por dónde debería ir la línea y listo. Miren que acá esa puntica se me dañó un poquito, pero pues ustedes como si van a pegar esto con cinta o con pegamento, eso no les va a pasar, listo. Cortan por la parte de abajo y le dan el margen de costura. Así quedan los moldes. Al unirlos, pues ellos dan la forma del busto. Miren, yo acá ya los tengo listos con margen de costura incluido y quiero recomendarles algo. Ustedes deben hacer unos piquetes informativos para indicar que una pieza se une con la otra, ¿sí? Entonces juntan las dos piezas que en el centro coincidan perfectamente y hacen un piquetico en cualquier parte en la partecita de abajo, ¿sí? Ese piquete me indica que uno esa pieza con la otra. ¿Listo? Eso es muy importante a la hora de confeccionar. Y pues cuando ya esté cortada la pieza, marcan piquetes en el centro, ¿sí? Y que también son bastante importantes. Para ubicar la tira, entonces la tira la pueden ubicar en toda la mitad de esta pieza. Ahí hacen una marquita. ¿Listo? Estas piezas las van a cortar dos veces, una en tela y una en forro. Para continuar el patronaje de la parte delantera, entonces una vez que ya hicimos el top, tenemos que hacer ahora lo que sería el vestido, ¿sí? Entonces básicamente tenemos que acomodar los moldes de esta forma y trabajamos al orillo del papel porque pues vamos a trabajar a doblez de tela. Entonces como pueden ver ahí se forma la pinza central. Y teniendo en cuenta la medida de radio de busto que le aplicamos al topcito, entonces vamos a aplicar esa misma medida acá en estos moldes. Entonces medimos desde el centro del busto, ¿sí? Desde el punto de la altura de busto hacia abajo por la pinza, medimos esos 9 centímetros, hacemos una marquita. Y para indicar a dónde llegaría esa misma medida en el costado, entonces escuadramos con el centro delantero y con la marquita que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces marcamos ahora en el costado y ya tenemos desde dónde vamos a trazar nuestro molde. Entonces lo trazamos desde ahí hacia abajo por todo el contorno y nos queda algo así. En esta ocasión vamos a confeccionar esa pinza central, ¿sí? Pero pues vamos a darle un desahogo al vestido
para que no nos quede tan ajustado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no simplemente conserva la amplitud de la pinza y con eso no la tiene que construir? En primer lugar, porque quiero construir la pinza para hacerle un pise, porque pues es el diseño que tengo, entonces quiero que quede ahí una costurita pisada, ¿sí? Aparte, quiero que se entalle un poquito la forma del cuerpo, pero que no quede el vestido ajustado. Entonces, por eso le voy a dar desahogo. Y para darle el desahogo, pues se lo voy a dar en la cintura y en la cadera. De esta manera me queda amplio el vestido, o sea, solo me va a quedar pegadito hasta la parte del top y de ahí hacia abajo se va a ver un poquito suelto, pero va a conservar la forma del cuerpo. Entonces, como pudieron ver, le di 2 en cintura y 2 en cadera. A partir de ese desahogo de la cadera, entonces puedo trazar eh, las líneas tanto para arriba como para abajo para completar el molde. Entonces acá con lápiz voy a trazar la línea recta hacia arriba para rectificar la curva de la cadera y que ésta repose sobre esa línea recta. Tomo esta reglita curva o pues lo pueden hacer bien sea a mano alzada o incluso con el mismo molde, pero entonces el molde está un poco más curvo y la idea es que no nos quede tan marcada la curva de la cintura, de la cadera, perdón. Entonces ubico acá la reglita y trazo hasta la cintura, luego de la cintura hacia arriba voy a trazar en línea recta, pero se me forma ahí como un ángulo, ¿sí? Como que llega la línea de la cintura y se nota que después sale la de la cadera, entonces siempre suavizo un poquito. Bien, suavizo ahí y completo pues la línea del largo una vez le dé el largo al vestido. Entonces escuadro con la línea de la cadera el largo del vestido. Para mi caso yo le voy a dar 42 centímetros desde la cintura. Recuerden que los largos de los vestidos o de las faldas se toman a partir de la cintura. Entonces en mi caso yo lo dejé de 42 centímetros. Como les había dicho, la pinza la vamos a confeccionar, pero yo no quiero que quede tan larga, entonces subí 4 centímetros y medio y ubiqué el nuevo punto final de la pinza. Luego pues ubico los otros puntos, les hago este circulito para indicar que se va a confeccionar. Les voy a mostrar cómo le doy el largo al vestido. Entonces mido desde la cintura hasta abajo los 42 centímetros para este caso y ahí trazo una marquita. Luego entonces desde la línea de cadera mido hasta esa marquita y tengo 22 centímetros. Con esos 22 entonces sigo la línea de cadera y en el costado marco 22. Así es más fácil para tener una medida exacta porque pues como tenemos la curva del costado, entonces de pronto no nos queden las medidas iguales. Entonces simplemente lo hacemos así y ya le di el largo. Yo quiero que él tenga un dobladillo bastante ancho y le voy a dar 6 centímetros para que terminado me quede de 5. Recuerden que siempre doblamos hacia atrás el margen que le damos para el dobladillo, pero debemos guardar una pestañita del orillito de la costura. Entonces por eso le doy 6 para guardar 1 y voltear en total 6. Listo, terminado, queda de 5. Entonces ya le di el margen de costura del dobladillo, ahora le voy a dar el del costado y le doy 1 centímetro por todo lado y en la parte superior de la misma forma le doy 1 centímetro. Recuerden que en el centro sale a doblez de tela que se corta una sola vez y pues no olviden marcar el molde, que este es el delantero del vestido, dependiendo cómo ustedes lo quieran llamar, y en qué talla lo hicieron, la fecha, bueno, en fin, toda la información necesaria para tener el molde para un próximo uso. Para hacer la espalda, entonces estoy trabajando con el molde de espalda anatómica y lo voy a trazar desde la línea de la sisa hacia abajo, ¿sí? Porque la espalda no lo voy a sacar partido como lo hice con el top del delantero. Entonces simplemente lo trazo así y como en el delantero, en el top, recuerdan que le dimos 1 centímetro de la sisa hacia arriba, entonces en la espalda, para que case el costado, también debemos darle ese centímetro. Entonces ahí aumentamos 1 centímetro. Y nosotros normalmente cuando trabajamos en el centro de la espalda, digamos que no va a tener hombro ni nada de eso, sino le vamos a hacer es una tirita. El escote de la espalda siempre lo trabajamos 2 centímetros debajo de la línea de la sisa. Pero como acá subimos uno por el costado, entonces solamente vamos a bajar 1 centímetro. Y trazamos la línea del escote con una semicurva.
Para hacer el largo del vestido, entonces recuerden que siempre le aumentamos 2 centímetros en el centro y pues este es un proceso repetitivo, pero por si ustedes no lo tienen claro, yo se los recuerdo. Entonces en el centro bajamos 2 y trazamos una línea recta desde esos 2 hacia el costado. Entonces fíjense que la línea queda un poco en diagonal. Por eso es que cuando le damos el largo a partir de esa nueva línea que marcamos, el molde nos queda torcido. Igual como hicimos en el delantero, le vamos a dar los 2 de aumento en el costado, tanto en la cadera como en la cintura. Escuadramos y damos el largo por el costado. Recuerden que le dimos 22 de la nueva línea de cadera hacia abajo. Escuadramos con el centro y medimos los mismos 22 que le dimos por el costado. Ya así tendríamos el largo del vestido. Damos el aumento de los 2 centímetros en la cintura para terminar de dar el desahogo que le dimos igualito que en el delantero y corregimos las líneas del costado, ya saben, igualito como lo hicimos con el delantero. Como esta pinza la vamos a construir, entonces hacemos los punticos para marcarlos y que se pasen a la tela. Bueno, vamos a corregir el escote, ¿sí? Vamos a quitarle 1 centímetro para evitar que nos quede de pronto un poquito flojo. Entonces por la parte del centro quitamos 1 centímetro y ese centímetro lo vamos a llevar en una línea casi recta hacia la cintura y luego bajamos hacia la cadera conservando la misma forma del molde, pero fíjense que en la cintura yo me salí un poquito, o sea, le quité un poco esa entrada que estaba tan marcada en la cintura, ¿sí? Y con eso garantizamos que pues el escote no nos va a quedar como flojito. Marcamos el hilo de la tela del vestido apoyándonos con la línea de la cadera. Recuerden dar el aumento para el dobladillo. Este molde se corta 2 veces, hacer piqueticos informativos que a la hora de confeccionar son bastante útiles y le dan margen de costura de 1 centímetro por el costado y por la parte superior. Este paso que yo voy a hacer a continuación, ustedes lo pueden hacer antes de separar los moldes de la espalda y el top del delantero, ¿sí? Yo acá tuve que hacer el proceso nuevamente para indicarles cómo vamos a sacar las tiras, pero ustedes lo hacen bien. Entonces, del hombro hacia adentro corremos 2 y más o menos ubicamos la mitad del recorrido del escote, que vendrían siendo como 10,5, teniendo en cuenta que vamos a cerrar esas pinzas. Recuerdan que cuando sacamos el molde yo les dije que ubicábamos más o menos la mitad, entonces sí que ahí vamos a ubicar la tira. Fíjense que exactamente me da ahí, ¿sí? Porque pues ya he cerrado las pinzas correctivas. Entonces, bueno, ahí marco para la tira y voy a darle el ancho. Entonces para el ancho de la tira yo la quiero que quede de 4 centímetros. Entonces mido 4 centímetros en la parte superior y mido 4 centímetros en el escote. Uno esas líneas en una línea recta y esta sería una parte de la tira, ¿sí? Las tiras van a salir una sola, o sea, no vamos a sacar un pedazo del delantero y un pedazo de la espalda y lo vamos a unir en la tela, no, vamos a sacar el molde completico. Entonces así vendría siendo la tira del delantero. Ahora vamos a hacer la espalda. Acá entonces también tengo el trazo como quedó, como hice el molde de la espalda y voy a ubicar a la altura de la pinza. Ahí voy a sacar la tira. Entonces a lado y lado le doy 2 centímetros. Y en el hombro también entro 2 y trazo una línea de ancho de 4 centímetros. Hago una marquita. Uno de estas 2 líneas para formar la tira de la espalda. Y ahora entonces lo que voy a hacer es cortar la tira del delantero y pegarla acá en la espalda para hacer la continuidad. ¿Listo? Importante marcar cuál es el hombro, cuál es el escote, ¿sí? Cuál es la espalda, el delantero, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando yo corto la pieza del delantero y la traslado hacia la espalda, yo la debo voltear. Entonces, si yo no tengo las marquitas, pues puedo pegar lo del escote con el hombro. ¿Listo? Entonces acá la estoy recortando y ya les muestro cómo la pegamos. Voy a pegar esta pieza que me coincida hombro con hombro, por ende el costado me tiene que quedar hacia afuera. Entonces debo voltear el papel y de esta manera coinciden perfectamente. Entonces acá coloco un alfiler
y como yo puedo ver exactamente la línea, entonces simplemente la trazo y la idea es eliminar un poco esa punta que se forma cuando se unen las dos tiras, ¿sí? Entonces, en el costado yo lo que hago es aumentarle un poquitico para suavizar esa línea y en la parte lo que hago es de adentro de la tira un poquito justo ahí en la unión de las dos tiras, ¿sí? O sea, lo que quito en un lado lo saco en el otro y sigo conservando el mismo ancho de 4. Y ya ahí simplemente entonces voy a darle margen de costura de 1 centímetro por todo lado y tengo en cuenta que así como está el molde ubicado, este sería la parte derecha de mi cuerpo. Entonces yo debo marcar que esta tira pertenece al hombro derecho. Marco cuál es el delantero, allá hago un piquetico. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque cuando van a cortar la tira, deben voltear el molde para que les haga par y puedan sacar la del otro hombro. ¿Listo? Eso es muy importante y a continuación pues van a ver un poco más la explicación de eso. Bueno, para realizar el corte, entonces fíjense que yo acá tengo mi tela doble, yo la acomodé con el derecho hacia afuera y la doblé de manera que las piezas me salen de una vez las que necesito. Entonces, en la doblez de la tela, que es esta parte de acá del centro, ubiqué el molde del delantero, ¿sí? Tanto el vestido como el topsito, porque este pues está para sacarlo así a doblez de tela. ¿Listo? Entonces acomodé muy bien los moldes y los voy a cortar. Acá les quiero compartir un truquito para cuando tenemos que ubicar otro molde y quizá no sabemos cuál es el hilo de la tela, aunque en este caso sí le tenemos marcado el hilo de la tela a la espalda, pero pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces yo lo que hice acá fue acomodar la regla que coincida con la doblez, ¿sí? Escuadrar con esa doblez y acomodar el molde, que en este caso la línea recta que tiene y la que me indicaría el hilo de la tela es la línea de la cadera. Entonces yo lo acomodo de manera que esa línea quede ahí justo sobre la regla, ¿sí? Y así ya me queda el molde listo. Acá en este espacio que me queda voy a ubicar las tiras para cortarlas. Para cortar las tiras entonces seguimos conservando la tela doble y ubicamos el molde de manera que nos salga una tira, luego entonces volteamos el molde que quede con el revés hacia afuera para cortar la otra tira. Una vez tengo cortadas las tiras, entonces para identificar cuál es el delantero le hago un piquetico. Recuerden que ellas tienen forma y cortamos una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho y no debemos invertir la forma, ¿sí? Entonces es importante tener claro eso y de ser necesario pues las marcamos por el revés, indicamos cuál tira es, ¿sí? Para poder estar seguras a la hora de confeccionar que estamos colocando la tira correcta en el lado que es. ¿Listo? Bueno, para iniciar la confección es importante que presten mucha atención acá porque les voy a dar como unas indicaciones. El top va a salir en tela y en forro, ¿sí? Como estamos utilizando denim y el denim es grueso, entonces para forrarlo yo voy a utilizar una tela más delgadita que es se llama chambray, que es como un derivado del denim, pero pues es más delgado, ¿sí? Importante que si están utilizando un denim licrado, el chambray también sea licrado. Y va a salir forrado todo el delantero, ¿sí? La parte del top va a quedar toda forradita. La parte de la espalda le vamos a colocar una vista, ¿sí? Y pues bueno, ya esto acá cuando vayamos haciendo el proceso lo van a entender perfectamente. Dicho lo anterior, entonces vamos a empezar a ensamblar la parte de la tela, ¿sí? Como acá yo tengo los moldes, pues les puedo explicar. Entonces tengo piqueticos que indican que se une la pieza 1 con la pieza 2 del delantero, ¿sí? Es importante también hacer los piquetes del centro. Sobre todo es muy importante que el piquete de la pieza 2 en el centro me quede ahí indicando que se va a unir a esa pieza, se le uniría el resto del vestido, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque puede que cuando no tengamos puestos esos moldes ahí encima los papeles, invirtamos el sentido de las piezas. Entonces es importante los piquetes porque así puedo unir de manera fácil. Entonces lo que hice acá fue colocar derecho con derecho y hago que me coincidan los piquetes que marqué, ¿sí? Entonces voy a unir esa pieza
con una costura recta. Acomodo bien una pieza sobre la otra de manera que los orillos de tela queden perfectamente alineados y me apoyo de alfileres para que no se muevan las telas mientras estoy cosiendo. Estoy utilizando una aguja número 80, hilo calibre 75, puntada en 3 y hago retroceso al iniciar, retroceso al finalizar. A esta pieza le vamos a hacer unos pises decorativos al lado y lado de la costura, ¿sí? Entonces vamos a abrir la costura en la plancha, vamos a separar que nos quede una costura hacia un lado y la otra hacia el otro, o sea, quedan abiertas, y vamos a reservar para ahora más tardecito hacer los pises decorativos todos a la vez. El paso siguiente es construir las pinzas, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos pinzas en la espalda y también en el delantero. Importante que marquen el piquete del centro de la espalda para que no se confundan. Yo acá marqué mis pincitas con un colorcito y les hice este circulito para que sea más fácil identificarlas porque a veces tienden a borrarse como en la tela. Bueno, para empezar a coser la pinza, entonces recuerden que se inicia por el centro, ubicando que los dos punticos de la pinza queden uno sobre el otro, y de ser necesario para hallar la mitad entre estos dos puntos, pueden utilizar un alfiler y pasarlo de lado a lado que les permita ubicar punto con punto y así hallar la mitad. Para coser, entonces recuerden el truquito. Ubican la aguja justo al lado del punto de la parte superior, hacen retroceso y continúan cosiendo toda la pinza. Esta pinza también la vamos a pisar y se va a direccionar hacia el costado. Vamos ahora a confeccionar las pinzas del delantero. Entonces, de la misma manera como lo hicimos con la espalda, vamos a hacerlo con el delantero, con la diferencia que acá la pinza no inicia en un punto en la parte de arriba, sino que hicimos un piquetico porque llega hasta el orillo de la tela. Entonces doblamos ahí ubicando los dos puntos del centro, ahí hallamos la mitad y pues por ende coincide con el piquete de la parte superior, ¿sí? Para empezar a coser entonces nos montamos un poquito sobre la tela y hacemos retroceso y llevamos la forma que tiene la pinza para poder construirla. Y nos queda algo así. De la misma manera hacemos la pinza del otro lado y reservamos para ahorita hacer los pises decorativos. Vamos ahora a armar las tiras. Entonces tenemos dos piecitas para cada tira y ya indicamos con el piquetico y por el revés le marcamos cuál tira es la de cada lado. Bueno, entonces lo que hacemos es voltear de manera que quede derecho con derecho enfrentados y vamos a coser por los extremos, ¿sí? Vamos a coser por este lado y por este otro lado. La parte superior e inferior se dejan abiertas. Hacemos retroceso para iniciar y cosemos a 1 centímetro llevando la misma forma que tiene la tira. Recuerden que la costura les debe quedar perfectamente pareja para no cambiar la forma de la pieza. Y ahora vamos a voltearla, entonces con un objeto que tenga punta, en este caso yo estoy utilizando un destornillador, y lo que hago es introducir el inicio de la tira dentro de ella misma para llevarla hacia el otro lado y voltearla. ¿Listo? Ya teniéndola volteada, entonces ahora la acomodo, la plancho y hago los pises decorativos. Hago el mismo proceso con la otra tira. Vamos a hacer los pises decorativos y voy a empezar por las tiras. Quiero explicarles algo que me pasó para que no les pase a ustedes. Resulta que yo, digamos que moví las tiras y volteé la tira del lado derecho, ¿sí? Y la pisé por el otro lado. ¿Qué pasa? Por los dos lados se ve costura, sí, pero como yo estoy utilizando un hilo de calibre más delgado para la parte de la caja bobina, entonces por el revés de la tira, digámoslo así, se notaba la diferencia. Entonces, para que a ustedes no les pase y si pierden de pronto la forma de las tiras, ubíquenlas sobre el molde o pónganle una cintica como lo hice yo, que diga hombro derecho, hombro izquierdo y tengan en cuenta que el piquete indica que esa es la parte del delantero, ¿listo? Para que no les vaya a pasar. Entonces, bueno, ya para hacer el pise decorativo, entonces yo lo que hice fue ubicar al ancho del pie y coser de un extremo a otro, retroceso al finalizar y voy volteando y la guía es la costura anterior. Listo, ya están acá listas las tiras, entonces ya las reservo para cuando se las vaya a colocar al vestido.
Bueno, continuamos haciendo los pises decorativos y creo que olvidé decirles el calibre de hilo que estaba utilizando. Entonces, bueno, acá estoy trabajando en la espalda y direcciono la pinza hacia el costado, ¿sí? Recuerden que el centro lo identificamos con un piquete. El calibre de hilo que estoy utilizando es calibre 80, ¿sí? Es, digamos que menos grueso que con el que estoy cosiendo, ¿sí? Pero pues no tenía un color, porque ese es un color, no es blanco blanco, sino es más bien como un blanco crudo, ¿sí? Como un marfil. Entonces conseguí este y estoy trabajando la puntada igual en 3. ¿Listo? Entonces hacemos buen retroceso al iniciar y buen retroceso al finalizar, como para que se note ahí esa costurita más gruesita. ¿Listo? Y nos queda así. Entonces de la misma manera hacen la otra pinza. Recuerden que debemos darle acabado en la overlock al centro de la espalda para colocar la cremallera, pero pues eso lo dejamos ahí a un ladito porque vamos a terminar de hacer los pises decorativos. Al forro del top en el delantero no le voy a hacer pise decorativo, simplemente direccioné hacia un lado la costura y le di un pise con el mismo hilo, ¿sí? Ahora a la tela del top en el delantero, miren, yo ya la planché muy bien planchadita, quedó bien bonito. A esta sí le voy a dar pise decorativo y le voy a hacer pise decorativo al lado y lado de la costura. Entonces ubico la tela debajo del prensatelas y al ancho del pie voy a hacer este pise decorativo tanto a un lado como al otro. ¿Listo? Con mucha calmita y suavecito, despacito. Disfrútense el proceso, imagínense cómo les va a quedar. Bueno, háganlo todo con mucho amor y verán que les va a quedar súper lindo este vestido. Y así continúan hasta hacer el pise por los dos lados. Pisamos la pinza del delantero también direccionándola hacia afuera y cosiendo después de la costura, ¿sí? Entonces ahí igual que en la espalda hacemos un buen retroceso al finalizar para que quede más gruesita esa costura y parezca como una costurita ahí decorativa o algo así, que quede bien bonito. Y hacemos la otra del delantero igual, también la direccionamos hacia el costado, o sea hacia afuera del vestido. Ahora vamos a coser la cremallera. Entonces yo voy a utilizar esta cremallera que, pues, si ustedes son observadoras y se dan cuenta, es una cremallera separable de dientes de cobre, ¿sí? Podemos utilizar una cremallera que no se separe al final, que es lo ideal, ¿sí? En mi caso yo tenía esta a la mano y es la que voy a utilizar. Entonces, para evitar que por cualquier motivo, razón o circunstancia, al momento de bajar la cremallera ella se me pueda desbaratar, se me puede abrir, no desbaratar, pero eso no es desbaratar, bueno, esto se pueda separar. Entonces al final, cuando ya estoy llegando al tope, voy a darle unas puntaditas con aguja de hilo, pasando la aguja de un lado al otro y haciendo unas lazadas con el hilo sobre la cremallera. De esta manera es como generarle un nuevo tope, ¿sí?, a la cremallera, y ya por ahí no se va a abrir la cremallera, ¿sí? No se va a poder separar. Recuerden que para colocar la cremallera deben haberle dado acabado en la overlock al centro de la espalda. ¿Listo? Entonces esta cremallera la vamos a colocar desde el escote hacia abajo. Vamos a cerrar entonces desde donde ella va a llegar, donde ella va a terminar, más o menos 1 o 2 centímetros más arriba de donde ella termina, empezamos a coser para cerrar la espalda, ¿sí? Entonces, así como les estoy indicando ahí, más o menos de ahí hacia abajo, coseríamos y cerraríamos la espalda, ¿sí? Para colocar esta cremallera yo voy a hacerlo con estos prensatelas que son de una sola patica y tienen lado derecho y lado izquierdo. Y para saber cuál prensatelas debo ubicar primero en la máquina, entonces coloco el vestido con el derecho hacia arriba y tengo la cremallera también con el derecho hacia arriba. Yo debo ubicar que la cremallera me quede derecho con derecho del vestido, ¿sí? Derecho de cremallera con derecho del vestido. Entonces yo la volteo sobre el vestido y así es la forma correcta en que yo la debo coser. Teniendo en cuenta esto, entonces ubico el prensatelas que me deje la aguja hacia los dientes de la cremallera. Bien,
y voy a coser desde la parte superior hasta el final. Y dependiendo de si deseo que se vea el color de la cremallera, en este caso blanco, entonces pego más la aguja hacia los dientes de la cremallera o la dejo más separada, ¿sí? Empiezo a coser desde la parte superior, hago retroceso, y si ustedes ven que necesitan bajar el carro, esta llavecita, bueno, lo que permite que abra la cremallera, porque al iniciar les estorba, entonces ustedes lo bajan hasta la mitad más o menos, y cuando ya van llegando a la mitad en la costura lo vuelven a subir, ¿sí? Yo, como no quiero que quede tan cerrada esa costura, entonces por eso pude iniciar desde arriba. Bien, y acá entonces simplemente termino de coser hasta la parte final. Separo ahí las costuras y llego hasta donde me permita llegar la cremallera, ¿sí? Hasta el final totalmente. Y bueno, ustedes dirán, Yuri, ¿para qué sirven estos dos prensatelas? Entonces, sencillamente, al tener prensatela derecho y izquierdo, me permite hacer la costura del zipper o cremallera desde el escote siempre, porque recuerden que antes, cuando no lo tenía, yo hacía uno que empezaba por el escote y el otro lado lo empezaba de la parte final hacia el escote. Entonces, bueno, miren, acá ya terminé de coser un lado, voy a retirar el prensatelas que tenía, coloco el otro y voy a ubicar la cremallera según corresponde en el otro lado. Importante que si no tienen mucha práctica a la hora de acomodarla, ¿sí? Que no les vaya a quedar más largo un lado que el otro, entonces háganle una marquita al cierre y lo pasan de lado a lado, ¿sí? Digamos, el piquete del centro de la espalda. Entonces, cuando está cerrada la cremallera, ustedes marcan sobre el piquete del centro de la espalda en la cremallera. Entonces ya saben que cuando bajen la cremallera para pegar el otro lado, debe coincidir la marca que hicieron sobre la cremallera con el piquete del centro de la espalda, ¿sí? Acá entonces simplemente pues voy a coser desde la parte del escote hacia abajo y hago retroceso para iniciar. Voy cosiendo, como ya bajé la cremallera, entonces cuando vaya a la mitad subo la cremallera y termino de coser. ¿Listo? Y revisamos cómo quedó. Entonces nos quedó de esta forma, ¿sí? Si quisiéramos que se viera al final de la cremallera como un cuadradito que siempre se suele ver como un cajón, no podíamos hacerlo con la espalda ya partida por el centro. Tendríamos que trabajar el vestido con la espalda cerrada en el centro, ¿sí? Para poder hacer el cajoncito, colocar el ribete y poder colocar la cremallera. Pero pues de esta manera quedó bonito y es la forma más práctica de hacerlo. Retomando donde quedamos y haciendo cuenta que estas son las mismas telas con las que venía trabajando, entonces vamos a armar el corpiño. Yo aquí ya le fijé las tiritas y esta sería la tela. Entonces ahora le voy a colocar el forro y lo coloco que quede derecho con derecho, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que sea la parte superior, ¿no? Y lo ubico de manera que me queden las dos telas bien alineaditas y voy a coser esta parte del escote, ¿sí? De un extremo al otro, haciendo retroceso para iniciar, retroceso para finalizar y a 1 centímetro de costura. Bueno, una vez terminado esto, entonces retiro alfileres y lo que voy a hacer es tumbar la costura, ¿sí? Como yo dije que este era mi forro, entonces direcciono hacia él la unión de costura y hago el tumbe de costura o pise de costura, o bueno, no sé cómo le digan ustedes, por favor déjenme en comentarios, y coso esto hasta llegar al otro extremo. El paso siguiente sería entonces embonar la falda en el top. ¿Listo? Recuerden que tenemos dos telas y por eso se llama embonar, porque vamos a meter una dentro de esas otras dos. Para que lo aprecien mejor, entonces acá tengo tela del vestido y forro, ¿sí? Están con los derechos hacia arriba. Voy a colocar la falda, que me quede el piquete del centro coincidiendo con el piquete del centro del top, y fíjense que quedó derecho con derecho. Tomo la falda, la enrollo, la doblo, ¿sí? Me queda ahí guardadita, devuelvo el forro y lo ubico que me coincida el piquete del centro con los dos piquetes que ya tenía anteriormente. Y me queda formado un sanduchito
donde quedó metida la falda en la mitad entre la tela y el forro del topcito. Bien, acomodo las telas muy bien, que queden las tres bien alineaditas, coloco alfileres y voy a coser de un lado al otro para poder dejar la falda ahí forradita. Esa costura queda forrada o embonada. Con el denim van a hacer lo mismo, aunque el denim es más gruesito, de igual manera ustedes lo van a doblar con cuidadito para que les quede bien acomodadas esas tres telas y cosen a 1 centímetro de costura, haciendo retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Retiramos alfileres y por uno de los costados, como quedaron abiertos, vamos a sacar toda la pieza. Entonces fíjense que ya queda terminado entonces el delantero, ¿sí? Ahora vamos a fijar las tiras en la parte de la espalda. Acá yo tengo mi espalda con el derecho hacia arriba. Fíjense que aún no le he colocado la vista, está la espalda así solita. Y coloco el delantero con el derecho hacia la espalda, ¿sí? Me queda derecho con derecho. Debo ubicar las tiras, entonces las llevo así derechitas, que no se me tuerzan ni nada, y las coloco en la espalda según corresponda, ¿sí? Las vamos a ubicar situadas más o menos en la mitad de la pinza, ¿sí? Que quede la mitad de la tira sobre la pinza. Y lo mismo en el otro lado. Entonces fíjense, sale derechita del delantero, no se tuerce para nada y la ubicamos donde corresponde, en la mitad, la pinza en la mitad de la tira. Y ahí la fijamos con un alfilercito y vamos a coserla para que ya no se nos mueva de ahí. Bueno, ya entonces quedaron fijas las tiras en la espalda y me quedaron derechitas. Acomodo el vestido que me quede así y voy a ubicarle las vistas. Miren, yo aquí les coloqué los nombres con lapicero, pues ustedes no lo pueden hacer, yo lo hago es como para que a ustedes les quede un poco más claro. Y están con el derecho hacia arriba. Teniéndolas así, entonces tomo esta que está encima y la ubico sobre este lado, que me quede escote con escote, centro con centro y costado con costado. Y recuerden que la cremallera ya estaba puesta. Tomo la otra vista y la coloco de igual manera, entonces me quedan siempre derecho con derecho y me coinciden el escote, el centro y el costado en cada una de las piezas, ¿no? Entonces coloco alfilercitos y las voy a coser por la parte del escote. Ahora entonces vamos a tumbar la costura hacia la vista, ¿sí? Direccionamos la unión y tumbamos la costura en las dos partes de la espalda. El paso a seguir es cerrar el costado. Entonces, así como tenemos el vestido, nosotros tenemos la espalda con el derecho hacia arriba y el delantero con el derecho hacia la espalda. Vamos a ubicar el escote, ¿sí? Y digamos que la sisa del delantero con el escote o la sisa de la espalda. Traemos la vista hacia el delantero y acomodamos muy bien estas telas para que nos quede bien organizadito. Recuerden que ya debía tener acabado en la overlock la vista en la parte de abajo, que va a quedar suelta, y en el centro. Ahora entonces con un alfilercito colocamos ahí y vamos a cerrar todo el costado desde la sisa hasta el largo. Volteamos y revisamos cómo nos quedó. Ya tengo el vestido cerrado por costados, ahora hay que ver cómo se le da el acabado al centro de la espalda. Bueno, y como yo los quiero a ustedes tanto, pero tanto, entonces coloqué la cremallera, ¿sí? Para que puedan ver el proceso cómo se debe hacer. Entonces, la idea acá es colocar la vista sobre la cremallera. Entonces debemos tener puesto el pie o prensatelas con el que fijamos la cremallera. ¿Listo? Entonces vamos a tener el vestido así, tal cual como lo están viendo, que la cremallera quede hacia el vestido, ¿sí? O sea, derecho con derecho, para traernos la vista hacia el vestido y poder fijar con el mismo prensatelas lo más cerca posible a los dientes de la cremallera, fijarle la vista, ¿sí? De esta manera entonces nos queda embonadita una parte del cierre o zipper
con la vista, ¿sí? Queda tapadita ahí esa costura, y lo que hacemos es coser esta parte. Así como ven que estoy haciendo esto, se hace el otro lado, simplemente retroceso para iniciar, retroceso para finalizar y listo. Entonces ya prácticamente tendríamos hecho todo, solamente nos queda hacer el dobladillo. La parte del dobladillo sí estaba grabadita, entonces a continuación les voy a dejar cómo harían el dobladillo con la tela original con la que se hizo este vestido, ¿sí? Entonces miren, así queda el acabado y ya nos queda listo nuestro vestido. Espero que les guste, que se lo hagan, que me muestren, que me etiqueten cuando hagan los proyectos guiados por el canal, que dejen un granito de arena acá con un comentario, que compartan, bueno, en fin. Para el dobladillo, entonces yo ya hice mi dobladillo terminado de 5 centímetros y lo hice con hilo del mismo color de la tela, ¿sí? Entonces esto pues ya ustedes lo saben hacer. Lo que voy a hacer ahora es hacerle del borde de abajo hacia arriba, voy a hacerle pises decorativos a 1 centímetro, ¿sí? Como tengo 5 centímetros, pues voy a hacer 5 pises. Entonces ubico acá la tela que me quede a 1 centímetro y voy a coser con el mismo hilo con el que venía haciendo los pises decorativos. Hago esta costura por todo el contorno del vestido. Una vez termine uno, entonces empiezo el otro dándole el mismo espacio de 1 centímetro y así sucesivamente voy a terminar hasta cubrir todo el dobladillo con pises decorativos. Gracias por ver el tutorial hasta el final. Recuerden compartir, dejar un lindo comentario, los voy a estar leyendo y por allí les resuelvo cualquier duda. Chao, chao.